Han pasado 10 años desde que me retiré del servicio activo, pero las pesadillas no me dejan. A veces, en medio de la noche, aún escucho los gritos de mis compañeros y el silbido del viento entre los árboles del pantano. Aquel lugar sigue vivo en mi mente, como si el tiempo no hubiera avanzado desde aquella misión maldita. Todo comenzó con una llamada de emergencia. Un grupo de civiles había desaparecido en un pantano remoto, al sureste de Luisiana. Las autoridades locales habían intentado buscarlos sin éxito, así que llamaron a nuestro equipo de fuerzas especiales para una misión de rescate. Lo que encontramos allí fue más allá de cualquier cosa que pudiera imaginar. Águila, aquí base. ¿Me copias? Aquí Águila, fuerte y claro base. ¿Cuál es la situación? La última señal del grupo desaparecido fue a 30 kilómetros al sur de tu posición. Se les perdió el rastro hace 72 horas. Procedan con precaución, Águila. Entendido, base. Águila, cambio y fuera. El helicóptero nos dejó en un claro fangoso, rodeado por árboles altos y espesos. La humedad era sofocante, y los insectos parecían decididos a devorarnos vivos. Nos internamos en el pantano, siguiendo las coordenadas de la última señal. El silencio era inquietante, solo roto por el ocasional chapoteo de nuestros pasos y el zumbido de los mosquitos. «Tengo un mal presentimiento sobre esto», murmuró Ramírez, uno de mis hombres más experimentados. «Algo no está bien en este lugar». «No empieces, Ramírez», le respondió el sargento Thompson. «Hemos hecho esto 1000 veces. Encontramos a los civiles, los sacamos y volvemos a casa. Así de simple». Pero sabía que no era tan simple. La densidad del pantano, la oscuridad omnipresente y esa sensación constante de estar siendo observados, todo contribuía a una creciente sensación de malestar. Después de caminar durante horas, encontramos el primer indicio de los desaparecidos. Una mochila rota, parcialmente sumergida en el agua estancada. El nombre Sara estaba bordado en la tela. Nos detuvimos y miramos alrededor, tratando de detectar cualquier otro signo de vida. «Águila a base. Hemos encontrado pertenencias de los desaparecidos. Continuamos la búsqueda. Cambio y fuera». La noche cayó rápidamente y nos vimos obligados a montar un campamento improvisado. La oscuridad en el pantano era absoluta, apenas rota por el débil resplandor de nuestras linternas. «Cuidado con el perímetro, no queremos sorpresas esta noche», ordené. Las horas pasaron lentamente. Sentado junto al fuego no pude evitar recordar las historias que había escuchado sobre este lugar. Relatos de criaturas ancestrales y fuerzas sobrenaturales que protegían el pantano de los intrusos. Sacudí la cabeza, tratando de alejar esos pensamientos. Pero no fue suficiente. Un grito desgarrador rompió la tranquilidad de la noche. Salté de mi lugar y tomé mi arma, corriendo hacia la fuente del sonido. Encontré a Ramírez, temblando y señalando hacia la oscuridad. Vi algo, allí entre los árboles. Apunté mi linterna en la dirección que indicaba, pero no vi nada más que sombras y neblina. Sin embargo, la expresión de terror en el rostro de Ramírez era inconfundible. «Tranquilo, hombre. Quizás solo fue un animal. Todos mantengan los ojos abiertos». El resto de la noche pasó en una vigilia tensa. Al amanecer, reanudamos nuestra búsqueda. Caminamos durante horas, siempre con esa sensación de ser vigilados. Entonces, los encontramos. Los cuerpos de los civiles estaban esparcidos en un claro, mutilados de formas indescriptibles. Los ojos de Sara, la dueña de la mochila, aún estaban abiertos, mirándome con una expresión de terror congelada en su rostro. «Dios mío», murmuró Thompson. «¿Qué demonios hizo esto?». No tuve tiempo de responder. Un rugido gutural resonó a nuestro alrededor, y las sombras comenzaron a moverse. Criaturas que solo había visto en pesadillas emergieron del pantano, con ojos brillantes y colmillos afilados. «Fuego a discreción, formen un círculo defensivo», grité. El caos se desató. Disparamos contra las criaturas, pero parecía que cada una que caía era reemplazada por 2 más. Sus garras desgarraban nuestras filas, y los gritos de mis hombres llenaron el aire. Luchamos con todo lo que teníamos, pero sabíamos que estábamos siendo superados. Retrocedimos tratando de encontrar un lugar seguro, pero el pantano parecía conspirar contra nosotros, enredando nuestras piernas y ralentizando nuestro avance. Finalmente, encontramos una cabaña abandonada y nos atrincheramos dentro. La puerta se sacudía bajo el peso de las criaturas que intentaban entrar.
No podemos mantener esta posición mucho tiempo, gritó Thompson. ¿Qué hacemos, capitán? Miré a mis hombres, a la desesperación en sus ojos. No podía dejar que murieran aquí. Vamos a salir de esta. Vamos a luchar hasta el último hombre si es necesario, pero no nos rendiremos. Las criaturas seguían atacando, pero la luz del día parecía debilitarlas. Luchamos con una ferocidad renovada, y finalmente logramos repelerlas lo suficiente como para planear una retirada. Tenemos que salir de aquí. Ahora, dije. Tomamos los cuerpos de nuestros compañeros caídos y nos movimos tan rápido como pudimos. La retirada fue brutal. Cada paso se sentía como una eternidad, pero finalmente llegamos al claro donde nos había dejado el helicóptero. Águila a base, necesitamos extracción inmediata. Repito, necesitamos extracción inmediata. El helicóptero llegó justo a tiempo. Subimos a bordo y dejamos atrás el pantano. Pero el horror de esa noche se quedó con nosotros. Sabíamos que habíamos sobrevivido, pero nunca seríamos los mismos. Han pasado 10 años, pero el recuerdo sigue fresco. Los gritos de mis compañeros, las sombras entre los árboles, y esas criaturas ancestrales que cazaban a los intrusos. No sé qué eran ni de dónde vinieron, pero sé que no olvidaremos nunca lo que pasó en el pantano. La misión de rescate se convirtió en una misión de supervivencia, y aunque conseguimos salir con vida, el verdadero costo fue mucho más alto de lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado. Reflexiono sobre todo esto desde la comodidad de mi retiro. Mis compañeros y yo seguimos en contacto, compartiendo nuestras luchas con las pesadillas y el estrés postraumático. A menudo me pregunto si esas criaturas siguen acechando en el pantano, esperando a que nuevos intrusos caigan en su trampa. He contado esta historia muchas veces, pero siempre es diferente. A veces añado o elimino detalles, pero la esencia sigue siendo la misma. Lo que vivimos allí fue real, tan real como cualquier otra cosa en este mundo. Y aunque el tiempo haya pasado, el pantano nunca nos dejará ir del todo. Una noche, mientras miro las estrellas desde mi porche, recibo una llamada de Ramírez. «Capitán, ¿cómo está?» «Viviendo día a día, Ramírez. ¿Y tú?» «Lo mismo. Escuche, he estado pensando en esa misión. No podemos dejar que esas cosas sigan ahí. Necesitamos hacer algo. Ramírez, sabes que no podemos volver allí, no después de lo que pasó. Lo sé, capitán, pero no podemos dejar que otros sufran el mismo destino. Tenemos que advertirles, tenemos que hacer algo». Siento el peso de sus palabras. Aunque preferiría olvidar, sé que tiene razón. No podemos simplemente ignorar lo que vivimos, no cuando otros podrían estar en peligro. Lo pensaré, Ramírez. Pero por ahora, cuídate. Y recuerda, no estamos solos en esto. Colgamos y me quedo mirando las estrellas, pensando en las sombras que acechan en el pantano. Quizás algún día volveremos, no para luchar, sino para asegurarnos de que nadie más caiga en las garras de esas criaturas. Hasta entonces, viviré con las cicatrices de esa misión, recordando a mis compañeros caídos y agradeciendo cada día que tengo con vida. Porque en el pantano, aprendí que la verdadera batalla no siempre se libra en el campo, sino en nuestras mentes y corazones. Retrocediendo en el tiempo, recuerdo esa misión como si fuera ayer. Mi nombre es el sargento Miguel Herrera, veterano de numerosas misiones. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que vivimos aquella noche en el laboratorio conocido como el Experimento 666. La orden llegó abruptamente. Nuestro pelotón, conformado por 5 hombres, fue llamado a investigar un laboratorio de armas biológicas en las profundidades de la selva amazónica. La operación tenía un aura de secreto, un aire de algo que no debíamos saber pero que no podíamos ignorar. Sargento Herrera, sus órdenes son claras. Ingresen, recopilen la información y salgan antes del amanecer, nos dijo el capitán Álvarez, con una seriedad que no había visto antes en sus ojos. Tengan cuidado, nadie sabe exactamente qué hay ahí dentro. Con esa advertencia resonando en nuestras cabezas, partimos. El equipo estaba compuesto por el cabo Ramírez, un hombre robusto y silencioso, el soldado Pérez, el más joven y ágil de nosotros, el soldado García, nuestro experto en explosivos, y el soldado Morales, un tirador excepcional con una vista de halcón. El helicóptero nos dejó en un claro en medio de la selva. El laboratorio, según el mapa, estaba a unos 2 kilómetros al norte,
Nos adentramos en la espesura, sintiendo el calor sofocante y la humedad pegajosa en cada paso. La selva parecía viva, susurrando secretos oscuros a medida que avanzábamos. Después de una hora de caminata llegamos a una estructura cubierta de vegetación. El laboratorio se alzaba ante nosotros, un edificio gris y desolado, como un monstruo dormido. «Aquí es», murmuró Ramírez, señalando la puerta de metal oxidado. Entramos con cautela, nuestras linternas cortando la oscuridad. El aire en el interior era espeso y olía a moho y a algo más, algo químico y perturbador. Las paredes estaban cubiertas de grafiti y viejas advertencias en alemán, vestigios de un pasado inquietante. «Pérez, busca el generador, necesitamos luz», ordené. Pérez se movió rápidamente, desapareciendo en la oscuridad. Unos minutos después, un zumbido llenó el aire, y las luces parpadearon antes de encenderse completamente. El laboratorio cobró vida, revelando un caos de papeles, frascos rotos y equipo científico abandonado. García encontró una serie de documentos en una oficina trasera. «Sargento, mire esto», dijo, extendiéndome un dossier etiquetado como Proyecto 666. Al leer, el horror comenzó a asentarse en mi mente. Objetivo: crear una entidad biológica de combate mediante la fusión de material genético humano y demoníaco. Resultado: fallo catastrófico. La entidad es incontrolable. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Esto no es solo ciencia ficción. Han jugado con fuerzas que no comprenden, murmuré. De repente, un grito resonó por el pasillo. Ramírez y Morales corrieron hacia el origen del sonido, pero no llegamos a tiempo. Encontramos a Pérez, su cuerpo retorcido y su rostro congelado en una mueca de terror. La tensión era palpable. Nos movíamos como sombras, intentando descifrar qué había matado a Pérez. Sabíamos que no estábamos solos. Algo, una entidad que no podíamos ver ni entender, nos acechaba. Morales, con su rifle listo, miraba cada sombra con sospecha. «Esto es una trampa, sargento. Debemos salir de aquí», dijo con voz tensa. «No podemos irnos aún. Necesitamos más información sobre esta entidad», respondí, aunque mis instintos gritaban lo contrario. Exploramos más profundamente, encontrando más evidencias de los experimentos. Frascos con líquidos oscuros, especímenes grotescos en formol y grabaciones de científicos hablando en un alemán frenético. En el corazón del laboratorio, encontramos una sala de contención. La puerta estaba destrozada desde adentro, como si algo hubiera escapado. Dentro, había una gran cápsula de vidrio rota y marcas de garras en las paredes. García, siempre pragmático, dijo: «Sargento, esto es una zona de guerra. Lo que sea que hayan creado está suelto. Necesitamos armas más pesadas». De repente, un rugido inhumano resonó, y la temperatura de la sala cayó abruptamente. Nos giramos justo a tiempo para ver una figura grotesca emerger de las sombras. Era una abominación, una fusión de carne, metal y algo más oscuro, algo demoníaco. La criatura se lanzó hacia nosotros con una velocidad antinatural. Disparé mi arma, pero las balas parecían apenas rasgar su piel. García lanzó una granada, pero la explosión solo la ralentizó por un momento. «Retirada, a la salida, ahora», grité, sabiendo que debíamos alejarnos y reagruparnos. Corrimos por los pasillos laberínticos, con la criatura persiguiéndonos. Morales cubría nuestra retaguardia, su rifle disparando ráfagas precisas. Llegamos a la sala principal, donde la única salida era una puerta de metal reforzado. Ramírez, siempre valiente, se detuvo. «Sargento, ustedes sigan, yo me encargo de esto». «No, Ramírez, no hagas eso». Intenté detenerlo, pero él ya había tomado su decisión. Ramírez se volvió hacia la criatura, su ametralladora rugiendo. «Vamos, hijo de puta, ven por mí». La criatura se abalanzó sobre él, dándole tiempo suficiente para que cerráramos la puerta y selláramos la salida. El sacrificio de Ramírez nos dio unos preciosos minutos. Corrimos hacia el helipuerto improvisado, sabiendo que la criatura no tardaría en alcanzarnos. García, herido pero aún en pie, cargaba con los documentos del experimento. El helicóptero apareció en el horizonte, sus luces cortando la oscuridad. Subimos rápidamente, y el piloto despegó justo cuando la criatura emergía del laboratorio, rugiendo su furia impotente. De vuelta en la base, entregamos los documentos y dimos nuestro informe. El capitán Álvarez nos escuchó en silencio, su rostro cada vez más sombrío.
Sargento Herrera, lo que han descubierto es más de lo que esperábamos. Esto no termina aquí, dijo finalmente. Pero por ahora descansen. Han hecho un buen trabajo. Esa noche no pude dormir. La imagen de Ramírez enfrentando a la criatura me perseguía. Sabía que lo que habíamos encontrado en ese laboratorio era solo el comienzo. Habían jugado con fuerzas que deberían haber dejado en paz. Han pasado años desde aquella misión, pero los recuerdos siguen frescos. A veces me despierto en medio de la noche, con el rugido de la criatura resonando en mis oídos. La selva, el laboratorio y los horrores que enfrentamos siguen siendo una sombra en mi mente. Pero sé una cosa con certeza: hay cosas en este mundo que no deberían ser descubiertas, y hay secretos que deben permanecer enterrados, para siempre. La misión, el experimento 666, fue un recordatorio de que la curiosidad puede ser mortal, y que hay límites que no deben ser cruzados. En algún lugar de la selva, esa criatura sigue allí, esperando, cazando, y espero que nadie más tenga que enfrentarse a su furia. Mi nombre es Marco Torres, sargento del pelotón Delta 9. Esta es mi historia, la historia de cómo nos adentramos en el bosque de los demonios y cómo fuimos cazados uno por entidades que solo pueden describirse como infernales. Recuerdo el día claramente. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de un rojo intenso mientras nos dirigíamos hacia el bosque de Blackwood, un lugar que se decía estaba maldito. Los lugareños evitaban hablar de él, y aquellos que lo hacían contaban historias de desapariciones y extraños avistamientos. Pero nosotros éramos soldados, hombres de ciencia y razón, no supersticiosos. El primer día fue tranquilo. Nos adentramos en el bosque, siguiendo el protocolo estándar de reconocimiento. Montamos el campamento cerca de un arroyo y nos preparamos para la noche. Durante la cena, comenzamos a escuchar ruidos extraños, como susurros llevados por el viento. Tratamos de ignorarlos, pensando que era solo nuestra imaginación. El soldado Sánchez, siempre el bromista, no pudo resistir la oportunidad de asustar a los más jóvenes del pelotón. Dicen que en este bosque vive el demonio mismo, dijo con una sonrisa traviesa. Cierra la boca, Sánchez, respondió el teniente Ramírez. No necesitamos tus historias de terror ahora mismo. Nos reímos todos, pero había una tensión palpable en el aire. Algo no estaba bien, pero nadie quería admitirlo. Nos fuimos a dormir, tratando de descansar antes del segundo día de entrenamiento. Fue en la madrugada cuando todo comenzó a desmoronarse. Me desperté con un grito desgarrador que provenía de la oscuridad del bosque. Salté de mi saco de dormir y agarré mi rifle, junto con los otros. ¿Qué demonios fue eso?, preguntó el cabo Hernández, visiblemente pálido. Formación, ordenó Ramírez. Nos movimos en silencio, siguiendo el grito que parecía provenir de todas partes a la vez. Finalmente, llegamos a una pequeña claría y allí lo vimos. El cuerpo de Pérez estaba colgado de un árbol, mutilado de una manera que solo podía describirse como inhumana. Había símbolos tallados en su piel, símbolos que ninguno de nosotros reconocía. ¿Quién pudo haber hecho esto?, susurró Sánchez, su voz temblando. Esto no es obra de un animal, dijo Ramírez, su rostro pálido. Estamos siendo cazados. Con Pérez muerto, el pánico comenzó a apoderarse del grupo. Ramírez intentó mantener el orden, pero era evidente que todos estábamos aterrorizados. Decidimos mover el campamento a una ubicación más segura, si es que tal lugar existía en aquel maldito bosque. Esa noche, encendimos una gran fogata y nos turnamos para hacer guardia. Mientras estaba en mi turno, noté una figura en la oscuridad, observándonos. Apunté mi rifle, pero la figura desapareció antes de que pudiera disparar. ¿Viste algo?, preguntó Hernández. No estoy seguro, respondí, pero algo nos está vigilando. Poco después, comenzaron los susurros nuevamente, esta vez más fuertes y claramente pronunciados en un idioma que no reconocíamos. Sentimos una presencia maligna rodeándonos, una sensación de que algo muy antiguo y muy maligno había despertado. La mañana siguiente trajo consigo la desaparición de Sánchez. Su equipo estaba intacto, pero él no estaba por ningún lado. Lo buscamos durante horas, pero no encontramos rastro alguno. Fue entonces cuando Hernández comenzó a hablar de los demonios, aquellos que, según las leyendas, habitaban el bosque desde tiempos inmemoriales. No creo en fantasmas, pero esto es diferente, dijo, su voz quebrada. Algo nos está cazando. No podemos permitirnos perder la cabeza ahora, respondió Ramírez.
Debemos mantener la calma y encontrar una salida de este bosque. Pero el bosque no tenía intención de dejarnos ir. Durante la siguiente noche fue Hernández quien desapareció. Solo encontramos su equipo y un rastro de sangre que se desvanecía entre los árboles. Desesperados, tratamos de encontrar una explicación lógica a lo que estaba sucediendo. Fue entonces cuando encontramos el antiguo altar. Estaba cubierto de símbolos similares a los que vimos en el cuerpo de Pérez. En el centro del altar había un libro, escrito en un idioma arcano. «Esto es brujería», dijo Ramírez pasando las páginas del libro. «Invocaciones y rituales. Esto explica los símbolos». «¿Qué significa todo esto?», pregunté. «Significa que alguien, hace mucho tiempo, hizo algo muy malo en este lugar», respondió. «Y ahora nosotros estamos pagando por ello. Con solo 4 de nosotros restantes, la moral estaba por los suelos. Decidimos quemar el altar y el libro, esperando que eso calmara a las fuerzas oscuras que nos acechaban. Pero en lugar de apaciguar a los demonios, pareció enfurecerlos aún más. Esa noche, los susurros se convirtieron en gritos y los gritos en aullidos. Figuras sombrías nos rodearon, atacándonos desde todas las direcciones. Uno a uno, mis compañeros cayeron. Ramírez fue arrastrado a la oscuridad, sus gritos resonando en mis oídos. Solo quedábamos yo y Velázquez. Velázquez y yo corrimos, tratando de alejarnos de aquel infierno. Pero el bosque parecía interminable, y los demonios no nos dejaban escapar. Finalmente, encontramos una cueva y nos refugiamos allí, esperando que los demonios no nos siguieran. «No podemos seguir así», dijo Velázquez, su respiración agitada. «Tenemos que enfrentarlos». «No hay forma de enfrentarlos», respondí. «No son de este mundo». «Entonces moriremos aquí», dijo resignado. Decidimos salir y enfrentarnos a nuestro destino. Los demonios estaban esperando, sus ojos brillando en la oscuridad. Tomé mi rifle, listo para luchar hasta el final. Fue entonces cuando Velázquez tomó una decisión que me sorprendió. Se arrodilló y comenzó a recitar una oración que su abuela le había enseñado. Una oración de protección contra el mal. Los demonios se detuvieron, como si la oración los afectara. «¡Corre, Marco!», gritó. «¡Corre y no mires atrás!». Sabía que era su forma de sacrificarse para darme una oportunidad. Corrí escuchando los gritos de Velázquez mientras los demonios lo atacaban. Corrí hasta que mis piernas no pudieron más, hasta que el bosque comenzó a aclararse y finalmente llegué a un camino. Cuando los rescatistas me encontraron, estaba en un estado de shock. Fui llevado de regreso a la base, donde conté mi historia. Nadie me creyó, por supuesto. Dijeron que el estrés del entrenamiento había afectado mi mente, que las desapariciones eran solo coincidencias. Pero yo sé la verdad, sé lo que vi y lo que experimenté. Los demonios del bosque de Blackwood son reales. Y aún hoy, cuando cierro los ojos, puedo escuchar los susurros y ver los ojos brillantes en la oscuridad. Cada año, en el aniversario de nuestra misión, llevo flores al bosque y rezo por las almas de mis compañeros. Sé que nunca podrán descansar en paz. Y sé que algún día, cuando mi tiempo llegue, me uniré a ellos en la oscuridad, cazado por los demonios que despertamos en aquel bosque maldito. Esta es mi historia, una advertencia para aquellos que se atrevan a adentrarse en el bosque de los demonios. Que Dios tenga misericordia de sus almas. Me llamo Daniel Reyes y soy parte del 4 Degrees Batallón de Operaciones Especiales. Hace 2 años, nuestra unidad fue enviada a una misión que nos cambiaría para siempre. Esto no es un relato de gloria ni de heroísmo. Es un testimonio de horror y locura. A menudo me pregunto si algún día podré dejar de revivirlo en mis pesadillas. Nos habían asignado a investigar el asilo de Blackwood, un antiguo hospital militar ubicado en una región remota de las montañas. Se suponía que el asilo había sido clausurado en los años 50, pero recientemente se habían reportado luces extrañas y sonidos provenientes del edificio abandonado. Nuestro objetivo era claro: asegurar el área y verificar si había alguna amenaza real. Llegamos al anochecer, un grupo de 6 hombres bien entrenados y equipados para cualquier situación, o al menos eso pensábamos. La estructura se erguía ominosa contra el cielo crepuscular, una mezcla de sombras y ruinas. Era evidente que el lugar había sido abandonado abruptamente. Ventanas rotas, puertas colgando de sus bisagras y un silencio que parecía absorber todo sonido. ¿Alguna vez has visto algo tan espeluznante?, preguntó el sargento Ramírez, un veterano con más de 20 años de servicio. Solo en películas de terror,
respondí, intentando mantener el tono ligero para aliviar la tensión creciente. Nuestra primera tarea fue asegurar el perímetro. Mientras caminábamos alrededor del edificio, notamos huellas recientes en el barro, lo que indicaba que alguien había estado allí no hacía mucho tiempo. Al terminar de rodear la estructura, nos reunimos frente a la entrada principal, una puerta doble de madera medio podrida. ¿Listos, muchachos?, dijo el teniente Gómez, nuestro líder, mientras empujaba la puerta con su hombro. El interior del asilo era peor de lo que había imaginado. Un olor rancio llenaba el aire, una mezcla de humedad, moho y algo más que no podía identificar. Las paredes estaban cubiertas de grafiti y el suelo de baldosas estaba agrietado y sucio. El eco de nuestros pasos resonaba siniestro por los pasillos vacíos. Vamos a dividirnos en 2 equipos. Ramírez, González y yo tomaremos el ala oeste. Reyes, tú te encargas del ala este con Martínez y Pérez. Mantened la comunicación abierta y avisad de cualquier cosa extraña, ordenó el teniente. Asentí y me dirigí hacia el ala este con mis hombres. Martínez, un joven recluta, estaba visiblemente nervioso, mientras que Pérez, un soldado más experimentado, intentaba mantener la calma. «Esto no me gusta, capitán», dijo Martínez en voz baja. «¿Hay algo en este lugar?» «Tranquilo, Martínez. Solo son viejas historias. Cumplimos con nuestro trabajo y salimos de aquí». Avanzamos por los pasillos oscuros, iluminando nuestro camino con linternas montadas en nuestros rifles. Cada tanto, el crujido de la madera o el golpeteo de una ventana rota nos hacía detenernos y escuchar. Nada fuera de lo común, al menos no al principio. Llegamos a una habitación grande que parecía haber sido una sala de recreación. Había muebles antiguos desparramados y juguetes infantiles esparcidos por el suelo. Una vieja radio de tubo descansaba en una esquina, aún conectada a la pared. «Capitán, ¿escucha eso?», preguntó Pérez, apuntando con su linterna hacia la radio. Me detuve a escuchar. Un débil zumbido provenía del aparato, un sonido imposible dado el estado de abandono del lugar. «Es solo interferencia, Pérez. No hay electricidad en este lugar», respondí, aunque en el fondo sentía un escalofrío subir por mi espalda. Continuamos avanzando y llegamos a un ala que parecía haber sido la zona de experimentos. Las habitaciones estaban llenas de antiguos equipos médicos, camillas oxidadas y archivos esparcidos. Fue aquí donde comenzamos a ver cosas realmente extrañas. «Capitán, venga a ver esto», gritó Martínez desde una de las habitaciones. Me acerqué y vi lo que había encontrado. En la pared había una serie de símbolos extraños dibujados con lo que parecía ser sangre seca. Parecían ser inscripciones arcanas o tal vez algún tipo de idioma antiguo. «Esto no me gusta nada», dijo Pérez mientras examinaba los símbolos. «¿Qué demonios hacían aquí?». De repente escuchamos un grito que venía del pasillo. Era Ramírez. «Ayuda, necesitamos ayuda aquí». Corrimos hacia el origen del grito y encontramos a Ramírez agachado junto a Gómez, que yacía inconsciente en el suelo. Su rostro estaba pálido y sus ojos cerrados. «¿Qué pasó?», pregunté, arrodillándome junto a ellos. «No lo sé, capitán. Estábamos investigando una de las habitaciones cuando de repente Gómez empezó a gritar y se desplomó», dijo Ramírez con la voz temblorosa. «Tenemos que sacarlo de aquí», ordené. Mientras intentábamos levantar a Gómez, algo nos detuvo en seco. Un sonido como un susurro llenó el aire. No venía de una dirección específica. Parecía rodearnos. «¿Lo escuchan?», preguntó González mirando a su alrededor con miedo. «Sí, lo escuchamos», respondí intentando mantener la calma. «No nos quedemos aquí. Volvamos a la entrada y salgamos de este maldito lugar». Mientras nos dirigíamos de regreso, los susurros se intensificaron. Podíamos escuchar palabras ahora, fragmentos de conversaciones, gritos de dolor y súplicas. Era como si el edificio entero estuviera vivo, recordando el sufrimiento de los que habían estado allí. Justo cuando pensábamos que estábamos cerca de la salida, las luces de nuestras linternas comenzaron a parpadear. El pánico se apoderó de nosotros. «Mantened la formación», grité, tratando de mantener a todos juntos. Entonces lo vimos. Una figura oscura apareció al final del pasillo, una sombra apenas discernible. Parecía humano, pero algo en su forma y movimiento era terriblemente antinatural. «¿Quién está ahí?», gritó Ramírez, apuntando con su rifle. La figura no respondió, solo avanzó hacia nosotros lentamente.
Fue entonces cuando nuestras linternas se apagaron por completo y el pánico se convirtió en terror absoluto. ¡Corran!, grité, empujando a mis hombres hacia la salida. Corrimos a ciegas por los pasillos oscuros, tropezando y cayendo, pero la figura nos seguía, acercándose cada vez más. Finalmente, alcanzamos la entrada y salimos al aire libre, respirando con dificultad y llenos de adrenalina. ¿Están todos?, pregunté, contando a mis hombres. Falta Martínez, dijo Pérez, mirando a su alrededor con desesperación. No podemos volver allí, capitán. Está perdido, dijo Ramírez, su voz quebrada por el miedo. Quería negarlo. Quería regresar y buscar a Martínez, pero sabía que no teníamos ninguna posibilidad. El asilo de Blackwood no nos dejaría salir con vida si volvíamos a entrar. Regresamos a la base, rotos y traumatizados. Informamos a nuestros superiores de lo ocurrido, pero no había mucho que pudieran hacer. El asilo de Blackwood fue sellado nuevamente, sus horrores ocultos a la vista del mundo. A partir de ese día, no volvimos a hablar de lo que sucedió allí, pero cada uno de nosotros lleva las cicatrices de esa noche. Han pasado 2 años desde aquella misión. Martínez nunca fue encontrado, y la figura que vimos esa noche sigue persiguiéndome en mis sueños. A veces, en la oscuridad de la noche, aún puedo escuchar esos susurros, recordándome que hay cosas en este mundo que nunca deberíamos haber descubierto, cosas que deberían haber permanecido olvidadas.